Hola, soy Sara del Arco. En el vídeo de hoy os invito a dibujar conmigo. Os iré comentando uno a uno los pasos que sigo para que vosotros también podáis dibujar conmigo en casa. Vamos a hacer un dibujo al natural, lo que significa que vamos a representar directamente la realidad tridimensional en nuestro papel, es decir, que no partiremos de una imagen. En este caso vamos a dibujar objeto, ya lo veréis, son una serie de macetas. Tendremos en cuenta conceptos como el encaje, la perspectiva, el tratamiento de la línea para dar profundidad, y tan solo utilizaremos un par de lápices y una goma. Y sobre todo tendremos en cuenta que este tipo de dibujos al natural son muy útiles y provechosos para aprender, para tomar destreza y también para divertirse, concentrarse y relajarse. Es decir, que el resultado no lo es todo, sino más bien el proceso. ¿Te apuntas a dibujar al natural conmigo? Vamos. Hola, bienvenidos. Voy a estar narrándoos en off. Aquí podéis ver un poquito ya el emplazamiento. Veréis que voy a centrarme en dibujar un punto de vista. Voy a dibujar algo de la primera maceta, de las macetas del fondo y de la pared para darle un poquito de profundidad. El primer paso es siempre observar, estudiar las líneas, cuál es la composición de lo que estamos viendo, a qué le vamos a dar prioridad a la hora de dibujar. Y empezamos con una serie de líneas muy finas que son susceptibles de ser borradas porque son solo unas guías. Vamos a estudiar un poquito cuáles son las líneas principales, si hay algún eje de simetría que pueda ayudarnos en esta composición, en este caso es asimétrica, así que lo desestimamos. Estoy dando unas líneas rectas para todo aquello que es artificial, digamos, es decir, los ladrillos, la repisa, la barandilla y alguna línea curva para la cual dejo ir la muñeca, estaréis viendo ahí, para el conjunto de las hojas de según qué maceta, según qué planta. Aquí estoy viendo que no me cabe dentro de la composición que había pensado, en primer lugar, la planta esta que veis que sobresale por el balcón, ¿no? Y me permito la libertad de sacarla de la hoja e invadir un poquito la hoja de al lado. Voy muy suavemente, para cada uno de los elementos le doy una forma muy básica, un cilindro, un cuadrado, un círculo, para ver dónde va cada cosa en primer lugar y más adelante le doy un poquito más de detalle. A cada una de las formas primarias que había realizado en primer momento le voy dando un poquito más de atención a cada una de ellas, le voy dando un poquito de detalle. Aquí he encuadrado la maceta, supongo que no me encajaría bien en la composición, y estoy trabajando un poquito hoja por hoja. También son elementos igual que las macetas, entonces le doy una forma muy primitiva y luego le hago una segunda revisión para darle un poquito más de detalle. Vale, parece que ya lo tengo todo encajado aquí, entonces voy con el siguiente nivel de detalle. Ya voy a acentuar un poquito más las formas, voy a decidir qué línea es la definitiva entre la del boceto y la de la segunda revisión, y voy a darle un poquito de tratamiento con la línea. Esto significa que voy a jugar a darle profundidad al dibujo según la presión que ejerzo con el lápiz. Los elementos que están más atrás los voy a dejar con una línea muy fina, y según me vaya acercando a los objetos que están más cerca de mi punto de vista, la línea va a ser más gruesa y más definida. Por ejemplo, veréis al final que la maceta que tengo aquí delante, la de las hojitas largas, va a tener un peso fundamental y la línea va a ser la más gruesa de todas. Este proceso toma un tiempo. Muy bien, aquí podéis ver cuál es el resultado de las formas principales. Lo siguiente que estoy haciendo es reafirmar todavía un poquito más para contrastar los elementos que están en primer plano con los que están en último plano. ¿Vale? Estoy perfeccionando un poquito la forma.
el contorno. Aquí lo podéis ver. Muy bien, parece que he cambiado de lápiz de un HB a un 2B para potenciar un poquito todavía más ese cambio de línea. Y comienzo a sombrear. Sombreo para darle un poco más de contraste a los elementos y que para el ojo y que sea más fácil para el ojo distinguir qué elementos están dónde. Le doy un tono base muy clarito a las zonas que considero que tienen más sombra, partiendo de la idea de que estamos al aire libre, la luz estaba tamizada por una nube muy grande, era muy difusa, todo parecía iluminado por todas partes, pero sí que puedo distinguir que, por ejemplo, debajo de la estantería, alrededor de cada una de las macetas, sí que existe una sombra, entonces vamos a empezar por ahí. Le he dado un tonito de sombra, sin apretar, sin presionar con mi lápiz, un tonito gris a todas las zonas un poquito más ensombrecidas y me estoy saltando las zonas que sí que sé que son perfectamente blancas o iluminadas. Y aquí es donde voy a incidir, en las zonas en las que entran en contacto una zona muy sombría y una zona muy luminosa, ahí vamos a hacer contraste. Muy bien, aquí podemos ver que ya tenemos más o menos decididas qué zonas van a ir en sombra y qué zonas van a ir en luz. Y ahora lo que me queda es acentuarlo, contrastarlo, darle más sombra a la sombra y más luz a la luz para que sea más distinguible. Aquí estoy viendo que también va bajando mi zumito de piña que me acompañó durante toda la hora que estuve pintando. Recordamos que estamos viendo un time lapse de apenas unos 6 minutos que resumen una hora de trabajo. Una hora que, por cierto, fue muy relajante, sentada en un balcón con la brisa, prestando atención a las formas que tenía delante sin pensar en nada más. Muy mindfulness. Aquí exactamente reafirmando las zonas de sombra. Muy bien, ya casi está. Y sí, ese ha sido el resultado, eso es lo que he usado, 2 lápices, un HB, un 2B, una goma y un vasito de zumo de piña. Y este ha sido el resultado. Ahora verlo me trae buenos recuerdos del momento en que lo dibujé. Fue un momento en el que centré toda mi atención en el momento presente y en estimar las formas que había ante mí sin juzgarlas, solamente transportándolas a mi papel. Fue muy relajante. Y bien, en este vídeo os he mostrado mi método de dibujar. Recordad que no es el único, de hecho, ¿cómo es el vuestro? Podéis contarme en comentarios y podemos compartir. Espero que os haya gustado.